Dice Mateo capítulo 7. Es un pasaje muy conocido. Dice Mateo 7:24. Vamos a la parte número, ya se me olvidó, número 10. Número 10. Estamos en la serie El poder ilimitado de la iglesia, o el poder invencible que tiene la iglesia, o la iglesia es indestructible. Oh, gloria a Jesús. Si todos los cristianos que nos decimos hijos de Dios en verdad creyéramos esto, hermano, nos daría menos dolores de muelas a cada rato y menos dolores de cabeza. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó. Y no cayó. Mire qué importante. No cayó. Porque estaba fundada sobre la roca. ¿A quién? ¿Con qué voy a comparar? Al que oye mi palabra y la pone por obra. Le voy a comparar a alguien que edifica su casa sobre la roca. Y Jesús está diciendo, si alguien edifica su casa sobre la roca, está diciendo que su vida espiritual va a ser invencible. Invencible. Vendrán vientos, vendrán ríos, vendrán tornados, vendrán terremotos, vendrán lo que venga y nada te va a botar. Nada. El cristiano se conoce en el tiempo de la prueba. Ahí es donde se sabe quién es y quién no es. Hay muchas personas que por eso no vienen al reino de Dios, porque dicen es que la verdad es que yo quiero ir a la iglesia, pero para que se me a buscar la solución de tantos problemas que tengo. Y de pronto hay personas que no entienden que cuando se viene al reino, el enemigo se va a levantar contra nosotros. Y si nosotros venimos de afuera con miedos y entramos al reino de Dios y seguimos con los miedos, entonces, ¿dónde está el asunto? ¿Por qué nosotros vamos a tener miedo si Jesucristo nos dio a nosotros una palabra donde dijo, si tú estás cimentado sobre la roca? No dijo él, el que está en mi mano, nadie lo arrebatará. Eso es una convicción que tiene que haber en la vida de un creyente. Mire lo que dice Isaías. Isaías dice, capítulo 59. Isaías 59. Ahí está mejor. Versículo 19. Esto es algo poderoso. Dice, y temerán desde el occidente el nombre de Jehová.
y desde el nacimiento del sol su gloria. Su gloria. Porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Oiga, hay una promesa. El enemigo se podrá levantar como río, y no dijo Jesucristo, pues. El que edifica su casa sobre la roca, pueden venir ríos y soplar vientos y no botarán la casa. O sea, la vida espiritual suya. Pero el versículo, el contexto, la primera parte del verso 19 dice: y temerán desde el occidente el nombre de Jehová. ¿Cuándo van a tener temor al nombre de Jehová? Cuando nosotros nos sostenemos en medio de la prueba. Cuando alguien ve que nosotros estamos fuertes en el momento de la prueba, entonces la gente comienza a darse cuenta que hay un poder sobrenatural en Dios. Es a Dios que tienen que tenerle temor los brujos, los hechiceros, los que nos desean el mal. Pero qué contrario, hermano, la mayoría del cristiano, temeroso, con miedo, caminan comiéndose las uñas cuando oyen decir que alguien les va a hacer un daño. Imagínense cuando me dijo a mí, hermano, eso de que me andaban me lo han dicho un montón de veces ya, que me andaban buscando por ahí alguien bien enojado. Pues que se enoje el diablo. Yo no le puedo tener miedo. Que le tenga miedo él a Dios. Hermanito, temerán el nombre del Señor. O sea, nosotros somos los que tenemos que infundir miedo en el enemigo y no el enemigo en nosotros. Pero cuando el enemigo nos mete miedo, cuando nos arrincona, cuando nosotros empezamos a meternos con temor a la casa, cuando no tenemos valor ni de siquiera de prender la televisión para poner una programación cristiana, dicen: es que si yo meto las cosas de Dios en mi casa, el diablo se va a levantar. Y le tienen un terrible temor al diablo, hermano. Hay gente que le tiene temor a la mamá, le tiene miedo al papá, le tiene miedo al marido, a la mujer, padres que les tienen miedo a los hijos que pues se enojen porque se hagan cristianos. Es que si yo me salgo de la iglesia X o otros hermanos no vienen al Palacio del Rey porque dicen que no soportan que los ataquen allá afuera y que les digan un montón de cosas, o sea que entonces el diablo lo agarra a usted, o perdón, a usted no, sino a esa gente, y les empieza a meter temor. Cuando es el diablo el que tiene que tener temor. Cuando mire que nosotros estamos accionando, que nosotros estamos conquistando territorio, parándonos encima de los poderes satánicos. ¿Usted cree, hermano, que cuántas cosas yo tuve que vencer para tener este canal de televisión? ¿Sabe que una vez, yo nunca me olvido esto, nunca lo olvido? De corazón se lo digo que nunca lo olvido. Estaba yo en canal 9, en el canal del profesor Filadelfo Barahona, cuando tenía programa allá, y como a veces se ponían ese juego que tiene uno, hermano, para hablar la verdad. Y me recuerdo que estaba encendido con un tema bien caliente, cuando en eso, afuera en la parte del frente del canal, en la calle principal que va hacia San Pedro Sula, en mero enfrente pasó un accidente. Yo creo que fue una moto con no sé quién. El asunto fue que se oía un alboroto afuera, hermano, pero alboroto, que cuando yo empecé a oír los gritos y oía que, pero donde el profesor salieron corriendo a ver lo que había pasado, y el portón principal que da hacia la calle sonó fuerte, donde lo abrieron y lo cerraron. Y se oía aquel montón de voces. Y sabe que yo en aquel momento pensé: ay, Dios mío, dije, ¿será que viene gente que viene brava y viene a matarme o a agarrarme a ver aquí? Y entonces
tuve bueno, mejor dicho, tres opciones. O bajo el tono y me cambio de tema. Le digo al operador, sácame del aire y tirate una alabanza, cualquier cosa, que nunca hago eso, ¿verdad? Jamás. Nunca lo hice, de poner música mientras estaba predicando, para mientras veo por dónde me brinco el muro y me voy. O lo tercero, seguir como estaba ahí y que entraran y que ruciaran con las AK-47. Porque se oía como que eso era, si es que se oía el buyangón, el portón, hermano, y el montón y como una legata afuera. Y yo decía, ¿será que el profesor y Tito están convenciéndolos para que no me hagan nada? Y que se oía como que era que alguien estaba diciendo, no, hombre, que no, mire, que alguien que como intercediendo viera. Y entonces yo estaba, ¿cuál de las tres opciones tomo? ¿Y sabe cuál tomé? Yo creo que usted ya me conoce y sabe cuál tomé. La número 3. La número 3, y nunca me olvido cuál era el tema, porque fue una vez que le estuve tirando duro hasta los hoteles de aquí. Hablándole, diciéndoles, hay muchos hoteles en esta ciudad que se prostituye la gente, que utilizan para meter niñas de 12, 13, 14 años que se prostituyen en los hoteles en esta ciudad y para consumir drogas. Y estaba así hablando fuerte cuando se oye aquel... Hermano, el diablo... Ese diablo es tremendo. ¿A quién mandó a tener un accidente en mero enfrente? Yo no sé. O sea, alguien pagó los platos rotos, pobrecito. Y yo estoy yendo en este momento, ya se va a dar cuenta que por culpa mía fue. ¿Por qué? Porque como yo estaba hablando así, el diablo dijo, tengo que hacer algo para que ese hombre se calle. Tengo que hacer algo para cerrarle la boca. Y entonces lo primero que se le ocurrió fue provocar un accidente enfrente para que se hiciera aquel y que yo me callara del susto, hermano. Si otro pelado, yo me hubiera brincado el muro y hubiera salido a por donde la profesora, no sé cómo se llama la profesora, o por donde un hermano Orlando, creo que se llama, que vive por ahí, o así. Allí me hubiera tirado a salir por la iglesia de los mormones y saber dónde hubieran ido a salir, hasta el carro hubiera botado. El temor fue inmediato. Pero cuando viene el temor, entonces yo tengo un arma. Y yo digo, Señor, si yo estoy haciendo esto porque tú me enviaste, y yo no tengo por qué tenerle miedo al diablo. Si vienen y es por mí que llegaron, pues que vengan. Si el arma revienta y me matan, gloria a Jesús, recíbeme, Señor, porque llego más rápido. Y si no, pues no te hacen, todavía no es el tiempo de llegar, pues no va a pasar nada, o no entran, o no va a reventar esa arma. Y resulta que era el diablo metiéndome miedo. Al final yo terminé como la gente es tan curiosa ese día, fue que hasta se les olvidó ir al profesor, se le olvidó ir a hacer al operador así, como le hacen tijera ya, corte. Y me pasé como 10, 15 minutos de la hora, como a las 10 y 15 terminé. Y entonces llegué y como el operador, claro, que él sí estaba curioso, salía a la puerta y se volvía a meter, pero yo le miraba la cara blanca. Claro, sí se había armado un gran molote afuera, no, mira que querían matar al que había atropellado al otro, sí, es un gran relajo. Y entonces le digo, yo creo que era Larry, y le digo, ¿y qué pasó allá afuera? No, hombre, un accidente, y verá qué relajo que hay afuera. Ah, bueno, le dije, gracias a Dios. Mire, hermano, ¿qué tal si yo caigo en la trampa? No predico. ¿Y sabe qué hubiera sido lo peor? Que no hubiera preguntado qué pasó allá afuera. Me hubiera brincado el cerco, hubiera salido por la terraza de esa casa y hubiera tal pie me pude haber quebrado. Y a la hora que estaba en el hospital hubiera preguntado, ¿y qué era lo que había allá? Un accidente. Ay, qué bruto, yo hasta las patas me quebré. Eso le pasa, hermano, cuando alguien tiene miedo. Yo le ponía el ejemplo la otra vez y parece chistoso, pero es la realidad. Hay gente, hermano, que tiene problema de, creo que se llama, ¿cómo se llama el problema de pérdida de memoria? Amnesia. Hay gente, hermano, que de pronto se anda comiendo una naranja, la pela y la parte, se trae la sal, la pone y en eso le entra una llamada de teléfono y dice a contestarla. Y donde por contestar pone la naranja en la ventana y pone la bolsa de sal. Y en eso resulta que la naranja llega un niño de ella, la mira hasta pelada, la agarra y se la vuela.
Y el siguiente día en la mañana, cuando abre la ventana, mira la bolsa y salta y dice: ¡ay, Dios mío, Padre bendito! Me vinieron a echar una brujería. Y ella misma dejó la sal. Eso le pasa a la gente cuando tiene miedo. Hermano, yo no le estoy diciendo que la brujería no existe. Pero lo que le estoy diciendo es que cuando Dios llamó al pueblo de Israel y le dijo: vas a entrar a la tierra de Canaán, lo primero que le dijo es: vas a extirpar a los brujos, a los hechiceros, a todos los encantadores, a los adivinos, los vas a volar la cabeza. Hermano, y lo mismo nos está diciendo a nosotros. Tenemos un poder ilimitado que el Señor nos ha dado. Cuando estamos parados sobre la roca, nosotros no tenemos que tener miedo, no tenemos que tener temor. Nosotros nos paramos con autoridad y ordenamos retroceder cualquier poder de las tinieblas. Aleluya. ¿Cuál es el miedo? Y eso no lo tengo solamente yo, lo tiene usted también. Y si no lo tiene, entonces pídalo en esta noche y dígale: Señor, necesito ese poder. Jesucristo no dice que le dijo a los discípulos: señoras y señores, vengan para acá ustedes, señores, 12. Ok, vamos a ver. ¿Quién tiene una moneda? Porque vamos a rifar a ver a quién le voy a dar la unción, a quién le voy a dar el poder de echar fuera demonios. Párate aquí, Pedro y Juan. Ok, cara o cruz. Y dijo Pedro: los dos, por cualquier cosa, porque si pierdo siempre gano. Entonces dije: no, Señor, o vas cara o vas cruz, o la reversa. No fue así. No dijo: señores, bueno, amigos, mala suerte, a 6 les di y a 6 perdieron. Ustedes no pueden, porque no, esto no es un sorteo. Llamó 70 más. Y no dice que dijo: bueno, 70, alíñense de 2 en 2. Vamos a ver, aquí como la gallinita ciega. Tápenme, póngame un pañuelo y al que yo toque ese le voy a la unción. Y como estaba Simón el mago, ¿verdad? Y ya me imagino a aquellos 70 metiendo la cabeza: para tócame a mí, Señor. Como algo, yo conozco gente de esa, hermano, que son hasta pastores. Y caminan detrás de profetas y de apóstoles y de atarantados, poniéndole la cabeza. Y tal vez el predicador no le para bola, hermano. Y aquel, si el predicador va por aquí, entonces ahí va a meterle la cabeza. Si el predicador va por allá, ahí viene y se le atraviesa también para que le ponga la mano. Y si el predicador ve que ya se va, allá lo va a alcanzar al carro. Y le dijo: no, hombre, no oró por mí, por favor. Esto, hermano, usted se mete en Cristo. Usted está parado sobre la roca. Si usted ha recibido esta palabra y la pone por obra, la sangre de Cristo está en su vida, el Espíritu Santo está en su vida. Usted tiene el poder sobre Satanás y sus demonios. Olvídese de esto, de que va a andar pidiéndole que dame un poquitito migajas, hombre. Y alguien dice: no, hermano, si es que esto es bíblico. Mire, los de Samaria no recibieron el Espíritu Santo hasta que vino Pedro y Juan. ¿Quién ha dicho eso? Que la gente no entiende. Hermano, el asunto es que los samaritanos no aceptaban a los judíos como los portadores de la palabra de Dios y del llamamiento y de guardar y proteger la palabra. Los samaritanos se habían extraviado, se habían salido. Samaria, la capital del reino del norte, lo que llamaban el reino de Israel, y se había mantenido firme solamente 2 tribus, la tribu de Judá y la tribu de Leví. Los sacerdotes y levitas se habían mantenido juntos, y 10 tribus se habían apartado y se habían contaminado con los gentiles y empezaron a practicar cosas. Por eso la samaritana en Juan 4 le dice a Jesús: es que nosotros adoramos en este monte, le dicen, pero vosotros los judíos dicen que es en Jerusalén. ¿A dónde adoraban los israelitas? En Jerusalén. ¿A dónde adoraban los samaritanos? En los montes. Estaban como los cananeos, hermano. Habían olvidado la ley de Dios. La ley de Dios dijo cuando Salomón hizo el templo. Allá está esa tremenda oración de Salomón en el capítulo 7 de Segunda de Crónicas, donde está el verso más famoso del Antiguo Testamento. Si se humillare mi pueblo,
sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y se convirtieren de sus malos caminos, yo oiré desde los cielos, sanaré su tierra, perdonaré sus pecados. Pero el contexto habla Dios en el contexto. Por favor, miremoslo para que esté, porque solo nos dicen lo del verso 2 de Crónicas 7:14. Pero mire lo que dice el contexto. Yo lo que necesito es que seamos una iglesia de guerra, una iglesia sin miedo, que si usted lo llama a alguien para ir a orar, no empiece a llamar apóstoles y profetas, y no, usted tiene la unción, déjese de cuentitos. Que pasa es que hay mucho cristiano conformista, cristianos de esos cristianos de a tres por la empira, de esos que no quieren esforzarse, de toda la vida lo que tienen miedo porque saben que no andan bien. Pero si usted anda bien, no le tenga miedo, no le tenga miedo. Dice 2 de Crónicas, capítulo 7, verso 11. Mire lo que dice aquí. Terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey, y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa fue prosperado. Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare, vea, entonces es donde viene esta expresión. Pero dice: yo he elegido este lugar. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré de los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora vea lo que dice el verso 15. Oh Dios mío, esto es lo que a mí me impresiona de la palabra de Dios. Dice el verso 15. Gloria al Jesucristo, hermano. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración. ¿A dónde? Oh santo, en este lugar. ¿De dónde estaba hablando? Pues de la casa de Dios. Mis ojos estarán abiertos. O sea, aquí voy a tener mi mirada puesta, mis cámaras estarán sobre el templo y atentos mis oídos a la oración en este lugar. A la oración en este lugar. Porque ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre. Y mis ojos, ya no solo dice mis ojos y mis oídos, ahora vea lo que dice también. Y mi corazón, mis ojos y mi corazón estarán ahí siempre. ¿Qué le dijo la samaritana en San Juan 4 a Jesucristo? Nuestros padres adoraron en este monte. ¡Ja! Pero vosotros decís, vosotros los judíos, los judíos, porque los del norte eran israelitas, pero no eran judíos. Porque judío es ser de la tribu de Judá. Pero vosotros decís que es en el templo. O sea que el reino del norte ya no visitabas Jerusalén para la adoración. Ya no iba al templo. Hacían los sacrificios en el monte. Y ahora vamos a ver ahí en el mapa, Samaria estaba más al norte de Judá. Judá era el territorio sur. Voy a ver si se lo puedo hacer aquí. Judá, aquí estaba Israel. Bueno, aquí tengo el mapa. Esto es por decir un ejemplo, el mapa de Israel. Judá era aquí, la parte sur. Aquí estaba Jerusalén en este sector. Y luego estaba Samaria. Esto es para hacérselo así, tamaño gigantesco. Y luego estaba Galilea. Aquí en este sector.
Aquí estaba la Galilea de los gentiles. Aquí estaba Tiro y Sidón, frente al mar Mediterráneo. ¿Sí puede? Entonces, los samaritanos, mire, esta gente ya no venían a Jerusalén, aquí, a Judá. Habían elegido su monte, su propio monte para adorar, para hacer sacrificios. Y entonces, por eso es que empezaron a permitir la idolatría y al César, perdón, al César no, a Herodes, el Felipe, se le hizo, le quitas el logo, hijo, se le hizo fácil crear un centro de adoración aquí arriba, satanismo puro, porque los samaritanos comenzaron a practicar la adoración fuera del lugar donde Dios dijo. Y eso es lo que a mí nos enciende a nosotros en este reino. Que mucha gente ya no se congregan en los templos. Ya no van al templo donde Dios dice que esta es la casa que Él eligió para que nos juntemos para adorarlo, para oír su palabra. Hoy hay muchos, y aquí me perdona y me disculpa. Bueno, perdón no, porque no le puedo pedir perdón por decir la verdad. Pero discúlpeme si se ofende, quien se ofenda. Pero desdichadamente hay muchos líderes y pastores, no todos, pero hay muchos que dan servicio a domicilio, como eso es ese estilo modernizado. Servicio a domicilio ¿cómo es que le llaman? Devocionales a domicilio. En las empresas, devocionales en empresa, devocionales en la casa. De los ricos, ¿no? Porque a un pobre no le va a hacer un devocional. Porque si le da café negro y de ese de palo que le dicen, de ese todo, ¿cómo le dicen ese café? ¿Café qué? Tirrichero, ¿cómo dijo? Chachero, que tiene un montón de granitos ahí que se le quedan atravesados a uno. Pero donde hay café instantáneo, bueno, ¿qué café? Otra cosas se toman. Hermano, el peligro de empezar a que la gente se acomode. Ah, no, si quiere, venga a mi casa, que me hace culto. Cuantas veces quieran, pero al templo no va. Y Dios escoge un lugar para que se congreguen sus hijos. ¿Por qué? Porque en la congregación usted tiene que aprender a amar a su hermano, aunque le caiga mal. Aquí se tienen que ver las caras, aunque se deban unos con otros. Aquí se tienen que ver las caras si en algún momento uno ofendió a otro y tiene que pedirle perdón aunque le duela donde le duela, porque si no entra el reino de los cielos. Y ha ofendido a su hermano, si se lo ha comido, si se lo ha fritado, si lo ha hecho empanada, emparedado, tendrá que pedir perdón. Y eso es lo que a muchos no les gusta, congregarse, porque es que miramos, tengo que ver a fulano, tengo que verle la cara al otro, tengo que ver a aquel y aquel tan chismoso que es, aquella tan chismosa que es, aquel le lleva la vida a uno, el otro también, tendrá que soportarlo. Tiene que soportar uno. A nosotros nos toca, miren, en este trabajo como pastores, hay que soportar. Y eso lo tiene que hacer todo cristiano. Los samaritanos tuvieron una ruptura con los judíos y se dividió el reino en dos reinos. El reino del norte y el reino del sur. El reino de Israel y el reino de Judá. Y dos reyes aparecieron después del hijo de Salomón. Porque Dios dijo a Salomón: por culpa de tuya, Salomón, porque metiste la idolatría a mi pueblo y profanaste mi santuario. Este mismo santuario que Dios dijo que iba a ser puro, lo profanó Salomón. Lo profanó Salomón. Y Dios dijo: voy a romper el reino
pero no lo voy a hacer en ti, sino en tus hijos. Y se dividió el reino. Y los samaritanos vinieron, hermano, y ellos por el resentimiento se separaron y comenzaron. Aquí está el mapa. Aquí está Samaria. Aquí está Judea. Este es Judea, donde estaba Jerusalén. Donde está Jerusalén. Y aquí está Samaria. Y aquí está Galilea. Entonces, todos de todos los territorios tenían que venir hasta aquí a adorar. Pero los samaritanos escogieron un monte y dijeron: no vamos más al templo. Violentando la regla de Dios. Dios dijo: este es el lugar que yo he escogido. O sea, querían adorar a Dios, pero con resentimiento con los israelitas, con los judíos, mejor dicho. Y Dios había escogido, hermano, porque así lo determinó en en Génesis 49:10. Dice la palabra: de Judá vendrá el legislador. De Judá. Hablando de que de Judá, de la tribu de Judá, vendría el Mesías. De Judá. No de Dan, no de Neftalí, ni de Zabulón, ni de Gad, ni de Rubén, ni de Manasés, dijo de Judá. Entonces dice la Biblia: la salvación viene ¿de dónde? De los judíos. No lo dijo Pablo, lo dijo el mero. San Juan 4, Jesús hablando con la samaritana. En el verso 22. Leamos el contexto ya que lo estaba mencionando yo. En el 20, verso 20 en adelante, leamos todo el contexto. Wow, qué lindo está esto. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. O sea, la samaritana dice: nuestros padres adoraron este monte, y ustedes, mencionando a Jesús, porque sabía que Jesús era judío, porque ya le había dicho: ¿cómo tú siendo judío me hablas a mí siendo samaritana? ¿Lo vemos en el contexto? Vamos a ver más atrás. Verso 9, San Juan 4:9. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Y adoraban, pero eran enemigos. Entonces Jesús le dice en el verso 10, respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice dame de beber? Tú le pedirías y te daría agua viva. Ahora vamos a ver el verso 20. Qué bonito. Nuestros padres adoraron en este monte, dice ella, y ustedes dicen que es en Jerusalén el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Y estaba hablando de una nueva dispensación de adoración, la que nosotros hacemos en el Espíritu. Ya era en la iglesia, que ya es diferente. Entonces, en el verso 22 dice: vosotros adoráis lo que no sabéis. Oiga, ustedes están adorando en este monte, pero están adorando lo que no saben. Jesús sabía que había aquí una terrible potestad de idolatría en ese sector y de satanismo. Le dice: ustedes no saben lo que están adorando. Jesús lo va a revelar más adelante, y este es el tema que tenemos. Por eso es que el poder tremendo que tiene la iglesia. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Entonces, cuando Felipe, permítame la historia de Hechos capítulo 8, dice que Felipe bajó a Samaria. Felipe llega a Samaria y dice que
todo el pueblo creyó a Felipe y aún el Simón el mago. Pero ya ese pueblo había sido evangelizado por Jesucristo. La Biblia dice aquí más adelante de esta historia que la mujer botando el cántaro fue a la ciudad y le dijo: he encontrado el Cristo, el Mesías. Y dice que el pueblo salió y le dijo: ya no solo creemos por tu palabra, sino porque oyeron a Jesús también darles toda una lección del reino de Dios. Y entonces cuando Felipe baja a Samaria, el pueblo de Samaria está hambrienta porque ya había oído a Jesucristo. Ahora baja Felipe con la unción del Espíritu Santo. Ya había pasado Pentecostés. Eso es en el capítulo 8 del libro de Hechos. Y Felipe baja a esta tierra de Samaria porque Jesucristo dijo en Hechos 1:8: y recibiréis poder y me seréis testigos. ¿A dónde? Primero en Jerusalén, segundo Samaria, y tercero más para allá arriba, a lo último de la tierra. Me seréis testigos en Jerusalén. Me seréis testigos en Jerusalén. Primero era Jerusalén. ¿Por qué primero Jerusalén? Porque Jesucristo ya había venido a derrotar a los poderes satánicos en la zona que los israelitas habían cedido. Habían dos tribus que estaban sosteniendo el reino de Dios, que era la tribu de Judá y la tribu de Leví, que estaban en el templo siempre haciendo sacrificios, siempre buscando a Dios de la manera correcta. Por eso Jesucristo: nosotros sí sabemos lo que adoramos, pero ustedes no saben. Todo lo que estaba de aquí para arriba, Samaria y Galilea. Bueno, poneme allá, hijo. Samaria y Galilea, todas esas gentes estaban perdidos, estaban adorando equivocadamente, estaban adorando los montes, estaban adorando a los diablos, estaban adorando a los ídolos, como está mucha gente hoy en día que está metida en las congregaciones adorando lo que no saben, lo que no entienden. Hoy usted mira en las congregaciones la exhibición que hacen. Hoy es un show. Hoy es la gente dice: qué lindo, miren en televisión esa iglesia, qué bonito se ve. Ay, cómo bailan, qué rico, qué sabroso ir ahí a relajar. No, hombre, quédese en la discoteca, ahí donde estaba. Porque Dios no es ese, ahí no está Dios. Lo siento mucho. Y aquí ya se puede enojar quien se enoje. Pero tengo la autoridad para hablar porque yo no soy como los escribas y fariseos. Aleluya. Vosotros, esta palabra de Jesús, papá. Nosotros adoramos, dijo la mujer. Y nuestros padres adoraron. No le dijo: nosotros no andamos ahí. No, creían que estaban adorando. Y le dijo Jesús: mujer, ustedes adoran lo que no saben. Lo que ustedes no saben es que detrás de lo que estaban adorando ustedes está Lucifer. Nosotros adoramos lo que sabemos. Estaba Jesús diciendo: aquí en Judea, en el templo, sabemos lo que estamos haciendo, pero ustedes andan adorando los montes. Por eso Jesús hizo todo su ministerio alrededor del mar de Galilea, en todos estos lugares. Mire, iba a Samaria, entraba a Samaria, iba a Capernaum, a Betsaida, a Tiro, a Sidón. Aquí estaba Tiro y Sidón. Todo lo que era, lo que había cedido de Israel a los gentiles y a la idolatría y a los poderes satánicos. Jesús no desarrolló su ministerio aquí, gloria a Jesús, sino que lo hizo aquí. Y le dice a esta mujer: la salvación viene de los judíos. Cuando Felipe llega a Samaria y Felipe comienza a predicar y la gente comienza a creer, ahora más todavía en Cristo, pero tenían una dificultad. Felipe decía, empezaba a orar y la gente no recibía el Espíritu Santo. Y entonces dijeron: esto, ¿cómo está la cosa? Entonces Felipe manda a consultar allá a Jerusalén y le dice a Pedro y a Juan: mira que tengo un pequeño problema. Yo oro para que la gente reciba el Espíritu Santo y no pasa nada. ¿Qué estaba pasando? Cuando viene Pedro y Juan y dice que comienza a orar por la gente, comienzan a recibir el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque tenían que entender que Pedro y Juan en esos momentos representaban la autoridad de la iglesia en Jerusalén. Ellos estaban concentrados en Jerusalén, porque Jesús les dijo: primero Jerusalén. ¿Por qué les dijo primero Jerusalén? Porque Jerusalén no la había evangelizado Jesús. Jesús desarrolló 3 años de su ministerio alrededor de ese mar de Galilea, en donde estaban los poderes satánicos. Y dijo: Jerusalén la dejo de último.
voy a entrar solo a hacer el sacrificio porque yo soy el Cordero. Pero ustedes luego ahí allí van a cimentar la iglesia. No es en Roma la iglesia de Cristo. No está cimentada en Roma. Está cimentada en Jerusalén. En la roca que es Cristo, porque Jesús murió en Jerusalén. Y ahí estaba la iglesia que dirigía Jacobo, el hermano del Señor, hijo de María y José. Eso dice Hechos 15. Entonces, hermanito, permítame continuar. Era necesario que Samaria no recibiera el Espíritu Santo de la misma manera que lo recibieron los otros, que simple y sencillamente cayó del cielo y los llenó a todos. En Samaria no pasó así, porque los samaritanos, si les cae el Espíritu Santo de la misma manera, se hubieran creído: miren, judíos, nosotros también recibimos el Espíritu Santo sin necesidad de ustedes. Jesús le había dicho: mujer, la salvación viene de los judíos. O sea, tienen que venir judíos de la mera cepa de judíos a imponerles las manos para que reciban el Espíritu Santo, para que entiendan que allá es donde delegué la autoridad. Pero a esta gente anda diciendo: no, si yo no lo toco, si yo no lo... Nosotros no somos representados ni por el pueblo de Samaria, ni por el pueblo judío. Nuestra representación como iglesia gentil está en Hechos 10 con el hogar de Cornelio. Y este tema nos lleva a Cornelio. Cuando Pedro lo llamaron donde Cornelio, que estaba en Cesarea de Filipo, para ahí vamos. Dice que Pedro, mientras hablaba, no tocó a nadie. Mientras hablaba, dejémoslo ahí porque luego lo vamos a ver ya detalladamente. El Espíritu Santo cayó sobre Cornelio y todos los que estaban y llenó la casa, sin intervención de Pedro, sin que pusiera las manos, como diciéndole a Pedro: no se crean ustedes mayores que los gentiles. Yo, así como los escogí a ustedes, los escojo a ellos y también les doy el Espíritu Santo. Y luego Pedro lo explica en el capítulo 15 cuando dice: a ellos también se les dio el don del Espíritu Santo, igual que a nosotros, dice. Mire qué bonito. Entonces, hermanito, Jesucristo, el punto clave, vamos a llegar al punto clave. Jesucristo lo que estaba buscando era que los discípulos entendieran el poder que iban a tener en Él, cimentados en Él, porque ellos tenían terribles temores. ¿Por qué? Porque resulta que todos estos sectores estaban contaminados con idolatría, con satanismo. Permítame darle Lucas capítulo 8, verso 26. Y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, que hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Jesús diciendo: ¿cómo te llamas? Y él le dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Y le rogaba que no los mandase ir al abismo. Había ahí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte, y le rogaba que les dejase entrar en ellos, y les dio permiso. Y los demonios, salidos del hombre, entraron en los cerdos, y el hato se precipitó en un despeñadero al lago y se ahogó. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron, y yendo dieron aviso en la ciudad y por los campos. Y salieron a ver lo que había sucedido, y vinieron a Jesús
Y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Y los que lo habían visto le contaron cómo había sido salvado. Y los que lo habían visto le contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió. Y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que lo dejase entrar con él. Pero Jesús le despidió diciendo: vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Quiero que ponga atención porque en breves minutos terminamos. Jesús llega al otro lado de la ribera, al otro lado del mar de Galilea. Jesús está aquí, en este sector. Gadara está aquí. Aquí están los desiertos. De hecho, cuando Jesús fue a ayunar, ayunó en el sector de los desiertos, donde estaban los demonios, la zona más poblada de demonios. No es jugando la cosa. Porque Jesús mismo dijo: cuando el demonio salen de lugares desiertos. Entonces, Jesús va a cruzar con los discípulos este mar para llegar a venir al territorio de Gadara. Los discípulos, los judíos, mejor dicho, los israelitas, no les gustaba venir a este territorio porque sabían que era territorio dominado por poderes satánicos. Y prueba de ello es que cuando ellos van a cruzar el mar, veamos el contexto atrasito ahí. El verso 22. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago. Y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo: maestro, maestro, perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron. Y se hizo bonanza, o sea, se puso tranquila el agua. Y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros: ¿quién es este que aún los vientos y las aguas manda y le obedecen? No sabían quién era todavía y andaban con él. Lo siguieron, oyeron a Juan el Bautista que dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Vieron cuando Juan lo bautizó, vieron cuando el Espíritu Santo descendió, oyeron a Juan testificar, oyeron la voz del cielo que dijo: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Había visto Pedro a Jesús sanarle la suegra. Yo creo que eso no lo quería mucho, y le habían visto tantos milagros y tantas cosas. Ahora Jesús dice: vamos a ir al otro lado. Claro, cuando dice vamos a ir al otro lado, ellos entraron en temor, sabían que era lugar peligroso. Y entonces Jesús viene, y como él sí sabe dónde estaba parado. O sea, ¿cuándo usted va a tener miedo? Cuando usted no está seguro. Pero si usted está convencido de lo que usted es. Jesús estaba convencido de lo que él era. Los discípulos no sabían, tenían dudas: ¿será o no será? Pero Jesús sí sabía quién era él. Y entonces él se acostó a dormir. Y mientras dormía, los demonios que estaban al otro lado dijeron: ahí viene Jesús. Hagámosle la vida difícil. Sobre todo metámosle miedo a los que vienen con él. Que si le metemos miedo a los que vienen con él, van a darle vuelta a la barca y van a regresarse al otro lado. Claro, ni cuenta había dado Jesús porque estaba dormido. Y entonces empieza a soplar el viento. El mar se hizo una terrible tempestad porque los demonios no querían que Jesús llegara a su territorio. Los demonios son capaces, hermano, de levantar vientos, de levantar una tempestad, de hacer cualquier cosa. El poder lo tienen. Y entonces Jesús, de pronto, cuando se sienten los discípulos atemorizados, le despiertan y le dicen: Señor, qué bárbaro, estamos a punto de ahogarnos y tú durmiendo. Yo por eso le digo a alguien, hermano,
Hay gente que de pronto como no entiende esto. Hay gente que hasta lo acusa a uno. Es que ese pastor parece que no le tiene lástima a uno, como que no lo ama, ¿no? Como que ese no es pastor, porque sabe que yo estoy pasando momentos aquí difíciles y de pronto, como si nada, no le importo. A Jesús estaba durmiendo y los discípulos sabían lo que iba a suceder. Jesús quería que ellos aprendieran a vencer. Quería demostrarles que tienen el poder. Hay momentos en que hay que dejar sola a la gente para que aprenda la lección. Si Jesús va despierto y parado como si fuera Jack, el de la película del Titanic, con la mujer aquella en la proa, con los brazos extendidos desde el lado, y diciendo: ¡ay, demonios! ¡Alístense que ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Ya mero llego! ¡Me faltan tantos! ¡Remen! ¡Vamos cerquita! ¡Fuera, demonios! ¡Shh! ¡Apártense! No, Jesús dijo: voy a acostarme a dormir, para que cuando esos demonios se alboroten a ver qué hacen estos. Se afligieron, hermanos, se asustaron. Entonces, cuando llegan al otro lado, a mí me sorprende esto. Los discípulos ni siquiera se atreven a bajarse de la barca. Sabían lo que había al otro lado. Sabía que había algo tremendo ahí, porque dice en el versículo cuando iniciamos aquí, dice, verso 26. Arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está a la ribera opuesta de Galilea. Al llegar él a tierra, no dice cuando llegaron ellos. O sea que no se bajaron los discípulos. Por eso siempre le he dicho a usted, cuando lee uno la Biblia, que lea con cuidado. No dice cuando llegaron ellos, dice cuando llegó él. Hablando de Jesús. Cuando llegó él a tierra, solo Jesús se bajó. Vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado. Ahora vea el versículo 37. Entonces toda la multitud de la región que había venido a ver lo que había pasado, la multitud, toda la gente de la ciudad, vino una multitud de los gadarenos, le rogó que se marchase de ellos. No dice le rogó que se marcharan, no los menciona en plural. Le rogó que se marchase. Márchate. Quiere decir que Jesús estaba solo. Los discípulos ni siquiera se atrevieron a bajarse, hermano, poner un pie ahí. Le tenían terrible temor. Por eso le estoy diciendo, Jesús por eso desarrolló su ministerio en ese lugar. A los discípulos anduvo en todos los lugares donde ellos les tenían miedo. Y eso es lo que yo busco con ustedes. Que ustedes aprendan esto. Que cuando a ustedes les suene el techo a medianoche, hermano, no me grite a mí. ¿Por qué gritas? Levántate y ora con autoridad. Claro, si estás acostado con alguien adulterando, fornicando, ni siquiera te ocurra gritar nada. ¿Para qué? El hombre y la mujer que el diablo respeta y que Dios respalda, es el hombre y la mujer que ha decidido renunciar al pecado. No tenga miedo. Si usted comienza a caminar bien, no tenga miedo. Le rogaron a Jesús que se fuera. Ellos tenían temor. Y Jesús se monta a la barca. Y viene el que había sido endemoniado y le dice: Señor, yo quiero ir contigo. Es tanto lo que estoy agradecido que yo me voy contigo. O sea, yo quiero andar contigo porque yo he sido atormentado tanto por los demonios, pero tanto que yo no quiero quedarme en este territorio. Yo me quiero ir con usted. Y ese es el problema de mucha gente que dice: yo no quiero, pastor, no me suelte. Pastor, aquí, ay no, pastor, déjeme vivir hasta en su casa. Por favor, vaya para su casa y pelee su batalla. Vaya a su negocio y pelee su batalla. Vaya y párese frente a sus hijos, frente a su marido, frente a su mujer, frente a quien tenga que pararse enfrente, y hable con autoridad y dígale: en el nombre de Jesús, yo he conocido un Cristo poderoso y tienes que retroceder, Satanás. Aleluya. Jesús no le dijo: oh, otro más para cuenta, ven, móntate. No le dijo: no tengas miedo. Los demonios no se fueron muy largos. Aquí quedaron en los contornos, le dijo. El endemoniado, ex endemoniado, lo sabía.
Él vio los cerdos irse al despeñadero. Y Jesús le dice: ¿no acabas de oír que me están prohibiendo que entre a ese territorio? Ve tú, que tú eres el encargado de aquí en adelante de agarrar no solo esos 2000 demonios y seguirlos apaleando. Y nunca más permitas que te entren a tu cuerpo de nuevo. Y es más, comienza a sacar todos los que puedas. Ajá. Y entonces aquí terminé. Aleluya. El poder ilimitado que tiene la iglesia, usted lo tiene, yo lo tengo. Oh, gloria a Jesús. Y dice aquí: oh, Padre mío. Bueno, aquí hay mucho en este contexto. Aquí en el verso 37 del capítulo 9, Jesús echa fuera otro demonio. Pero mira el verso 49 del capítulo 9. Solo una hoja más adelante, solamente un momento, unos días más adelante, Jesús manda a los discípulos a echar fuera demonios, a predicar, a sanar enfermos, a hacer la obra del reino. Y entonces los discípulos se van a diferentes lugares. Aleluya. Y hay algunos de ellos que se atrevieron a ir allá por la zona, porque dijeron: ya el Señor nos dio autoridad, vamos a ir a la zona. Se atrevieron a ir a la zona de los Gadarenos, estoy seguro. Y entonces en el verso 49 dice, aquí termino con esto: entonces respondiendo Juan le dijo Juan, el apóstol Juan le dijo a Jesús: maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos porque no sigue con nosotros. Y Jesús le dijo: no sean tontos, hombre, no se lo prohibáis, no se lo prohibáis, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Oh, aleluya. Y entonces le dice: nosotros le hemos prohibido, encontramos a uno que anda echando fuera demonios, y nosotros, Señor, no te preocupes, no tenés que ir a buscarlo, nosotros le prohibimos que no lo haga porque no anda con nosotros. Y dice Jesús: son atarantados, no están viendo que es el que mandé a Gadara, que no lo dejé montarse conmigo. Yo le di orden para ir a echar fuera demonios y el hombre lo anda haciendo, no anda. Aleluya, dale un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Este hombre no se fue a comer montucas. Este hombre no se fue a poner un negocio de calcetines ni de chanchos muertos, porque a recoger los que habían caído en el mar. No, dijo: y que otro se coma los cerdos, pero yo me voy a echar fuera demonios. Hermano, el hombre que un día estuvo endemoniado no quiere volver a saber nada más de eso que se sufre. Y dice: este hombre andaba buscando endemoniado que encontraba demonio para afuera. Esos son los hijos de Dios. Dios se lo ha dado a usted. No tenga miedo. Oremos, hermano. Aleluya.